Bienvenidos a todos. Vamos a empezar nuestra última clase de este primer ciclo de Sidur. Como dije antes de empezar a grabar, el ciclo del Sidur se fue desarrollando de tal manera que fuimos viendo capas que originalmente no estaban pensadas, pero creo yo nos ayudaron a comprender una comprensión más profunda. Hace unas semanas vimos esta imagen acerca de los ritmos que tenían las tefilot, en especial la tefila de Shaharit. Vimos cómo hay 4 momentos: las Birkot Shahar, las bendiciones de la mañana, los Pesukei de Simbra, los cánticos que sirven para ir podando nuestra alma, y en el centro el Shema y la Amidá. Y después las oraciones que nos van llevando a la finalización de la plegaria. Cada una de estas etapas está acompañada por un Kadish, por alguna de las formas de Kadish. Al principio Kadish, medio Kadish, después Kadish Shalem, al final Kadish Yatom. Siempre está articulado de esa manera, y vimos que simbólicamente cada uno de estos pasos era como ascender hacia el Beit HaMikdash y descender del Beit HaMikdash. En lo más alto de la colina está el Shema y la Amidá. Recuerden que el Shema se dice 2 veces por día, a la noche y a la mañana, mientras que la Amidá es como si fuera el Corbán, tiene que estar en todos los servicios. Todos los servicios incluyen Amidá, no todos incluyen Shema. Por ejemplo, el Musaf tiene Amidá, pero no Shema. Y así cada uno de ellos. En ese sentido, a mí me gustaría avanzar un poquito en lo que vimos anteriormente en las diferencias de las tefilot Ashkenazim y Sefaradim, en un material que yo di la semana primera o la segunda semana, y que vimos que inclusive en la fotocopia, si no me equivoco, está resaltado, ¿sí? Vimos el texto del Kadish Shalem Ashkenazí. Kadish Shalem quiere decir Kadish completo, pero no es el más completo. El Kadish Sefaradí tiene más cosas. Y tiene 2 cosas en particular. Si tienen la fotocopia a mano, van a ver que en las primeras líneas, en el Kadish Ashkenazí, no figura un texto muy famoso que es Veyatzmach Purkané Vikarev Meshije, que eso quiere decir: haz brotar la salvación y que venga prontamente el Mashiach. En el texto Ashkenazí no figura eso. Algunos sostienen que esto tiene que ver con la influencia mística. Recuerden que los Sidurim Sefaradim y los Sidurim que son de los Hasidim, que son Ashkenazim, pero que tienen influencia sefaradí, lo incluyen. Entonces, cuando uno va a una sinagoga sefaradí y no está acostumbrado, empieza a escuchar unas palabras que no las conoce, que son muy bellas, que el contenido es muy bello. ¿Qué están pidiendo? Que se acerque la redención, que llegue el Mashiach, ¿sí? Eso es lo que dice el texto. Ahora vamos a contar un poquito de dónde sale eso. Y en el Kadish Shalem sefaradí, que no lo llaman Kadish Shalem, sino lo llaman Kadish Tit Kabal, ¿sí? Hay una frase adicional que no está en el otro Kadish, que dice: Besabá, Bishua, Benejamá, Beshezabá, Urrefuá, Ugeulá, Uslijá, Bejapará. Hacen una pausa y todos dicen: Berrebach, Beatzalá, Lanu, Lejolamo Israel. O sea, es una frase que en el Kadish Shalem Ashkenazí dice solamente: Yesh Lamar Rabá Mishmaya, Bejaim, Alenu, Balcol Israel, Bimbru, amén. Que, para traducirlo rápido, que su nombre sea engrandecido en nuestra vida y en la vida de todo el pueblo de Israel, y digamos amén. Y en el Kadish Sefaradí se agrega una frase muy interesante, está en las copias que dimos originalmente. Primero, lo que dije antes: que brote prontamente la salvación y se acerque la llegada de su ungido. Mashiach es ungido. Y en la
segunda parte dice que haya abundancia, salvación, consuelo, liberación, curación, redención, absolución, libertad y plenitud. ¿A quién no le gusta esto? Todos queremos eso, pero el Kadish Ashkenazí no lo tiene. Algunos sostienen que tiene que ver con dos escuelas, algunos con la escuela de Babilonia y con la escuela de Israel. ¿Se acuerdan que dijimos que eran las grandes influencias? En el Kadish, en el Sidur, en el Seder Ambram Gaón, el primer texto que él mandó a la comunidad de Barcelona, figuran algunas de estas cosas, mientras que en los Sidurim Ashkenazim no figuran, y ahí ya empieza la diferencia, pero tiene alguna belleza. Hay otras cosas que los Sidurim no las tienen por censura. ¿Se acuerdan que dijimos que para editar en los países cristianos se necesitaba la aprobación para poderse imprimir las cosas en forma legal, y los textos que los censores o la autocensura imaginaba que podían ser complicados, se sacaron. Por ejemplo, yo conté de la ley Nule Yabeach, el texto que dice ellos se arrodillan a un Dios que no les va a responder, etc. En el Sidur Ashkenazí no está, en el Sidur Sefaradí se mantuvo, y posiblemente no tenía nada que ver con el cristianismo, porque esos textos son anteriores a que el cristianismo esté en auge, pero sí para no tener inconveniente. Esto con respecto al Kadish. El Kadish entonces tiene un hálito de esperanza mesiánica. Cuando nosotros lo leemos, que lo leemos, como dije antes, algunas partes mientras vamos ascendiendo y otras cuando vamos descendiendo, no tomamos conciencia del valor que tiene. Por ejemplo, el Kadish dice, sea su glorioso nombre bendecido eternamente. O sea, estamos hablando de Dios. El Kadish nosotros en general lo asociamos a el luto, al duelo, cuando decimos Kadish por nuestros seres queridos. El Kadish no tiene ni una palabra que haga referencia a la muerte. No tiene absolutamente nada que ver. Es una alabanza a Dios, y originalmente era la expresión de la fe en la llegada del Mashiach. También yo envié un texto muy interesante, que es el de la Kedushá. La Kedushá es una parte de la amidad que se dice cuando se dice la amidad en voz alta, que es a la mañana y a la tarde, no a la noche. A la noche no se dice la amidad en voz alta. Eh, ¿Por qué? Porque originalmente los servicios de la noche no eran obligatorios, se transformaron en obligatorios. Entonces, la amidad se dice en silencio, y después el Sheliach Tzibur la repite en voz alta, incluye la Kedushá. La Kedushá de la palabra Kadosh tiene que ver con la bendición que dice, tú eres santo. Pero cuando se repite, se hace un texto mucho más grande. Cuando los servicios de la mañana son en días de semana, muchas veces se hace la Kedushá incluida. Nosotros hacemos eso lunes y jueves. ¿Qué hacemos? Las primeras tres bendiciones las leemos en voz alta, con la Kedushá incluida, y después seguimos en silencio. Eso es una forma lógica que permite que el servicio sea un poquito más corto. Cuando pensamos un poquito más corto, estamos hablando de 3 minutos, pero todo cuenta. Cuando la gente llega y después quiere ir a trabajar, 3 minutos de esto, 3 minutos de lo otro, 3 minutos de lo otro, se va alargando, y la gente dice, este rabino hace las ceremonias muy largas. Entonces nosotros lo hacemos un poquito más corto con la idea de hacer la midá directo. En Shabbat nosotros tenemos una modalidad diferente. En Shacharit a la mañana leemos la midá en silencio, y después el Sheliach Tzibur la lee en voz alta, incluyendo la Kedushá. Mientras que en Musaf seguimos la forma de los días de la semana, leemos la midá directo. ¿Sí? ¿Por qué hago esta salvedad? Porque cuando se lee la midá en silencio y se repite, hay cosas que la comunidad lee diferente que el Hazán. Por ejemplo, lo que se llama el Modim. ¿Se acuerdan que al final de la midá hay un texto que dice, te agradecemos, Dios nuestro, etcétera? Cuando la midá se repite, el Hazán dice una frase y abajo dice, la comunidad dice otra, que son similares,
pero que tienen algunas modalidades y algunos matices distintos. El Rav Golinkin, que es el gran alajista del movimiento conservador, él sostiene que por lo menos una vez en Shabbat, a la mañana, o en Musaf, o en Mija, hay que decir la midá en silencio para darle a la comunidad la oportunidad de conocer el modín de Rabanán, porque si no, nunca se diría ese párrafo especial. Eh, Cuando hablamos del Kadish, hay varias teorías de cómo existe el Kadish, de dónde sale el Kadish. Una de las teorías más fuertes es que el Kadish surgió en las academias de Babilonia, por eso está escrito en arameo, surgió como respuesta a las clases de los rabanim. Cuando un rab terminaba una clase, los talmidim, todos los talmidim, se ponían de pie y decían el Kadish. O sea, está muy buena la clase, anhelamos que venga el Mashiach. ¿Sí? La clase nos sirve para inspirarnos en el futuro del pueblo judío. La clase nos sirve para anhelar la redención. La redención también tiene que ver con el retorno a Israel. Por eso termina diciendo Ose Shalom Imromav, que el que establece la armonía en sus alturas, etc. El Kadish Shalem termina de esa manera. El texto original, entonces, dicen que tiene que ver con cuando un rab terminaba su shiur, su clase, los alumnos se ponían de pie y decían esas palabras de alabanza a Dios y de esperanza. Hay un texto que dice Itkadal Beit Kadash, ¿sí? Que todos lo conocemos, que sea engrandecido y santificado. Tiene una base del Tanaj. En Yehezkel, en el libro de Yehezkel, aparecen esas palabras. También el núcleo central, que es el que dice toda la congregación, Yeshemer, Rabá, Meboraj, que sea el nombre de Dios exaltado, bendecido, etc. Hay un texto que lo relaciona a la muerte, que es una Agadá que aparece en el Talmud, es una Agadá que dice que alguien escuchó eso y se preguntó qué es, y que tenía que ver con que si los hijos de las personas fallecidas decían esa frase, la persona que había fallecido iba a tener eternidad, iba a poder ser redimido, iba a poder ser elevado. Algo lindo, porque la tradición dice que Kibud Baem, honra a tu padre y a tu madre, es en vida. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando ya parten? Nuestros sabios dicen que la forma de seguir honrándolo es decir el Kadish durante los 11 meses primero y después cada año cuando llega el aniversario. Entonces el Yeshemer Rabá sería lo más antiguo. ¿Y cómo pasó al tema de luto? Hay dos movimientos. Un movimiento que dice que tiene que ver con que cuando el Rab había fallecido y se invitaba, es una teoría, ¿no? A su hijo a dar una conferencia, era el hijo el que tomaba el lugar del Rab y después se seguía diciendo el Kadish. Algunos dicen que no todos los hijos de los rabinos querían, podían o sabían dar una conferencia. Entonces, para no avergonzarnos a él ni al rabino, decía el Kadish solamente. Y después, para no avergonzar a las otras personas, el Kadish pasó a ser para todos igual. Para cualquier persona fallecida es la que tiene el honor, la mitzvah, la forma de honrar a sus padres diciendo el Kadish. Por eso, en muchas sinagogas, la persona que está dentro de su año de luto, como es en este momento Edi, es la que lidera el Kadish. ¿Sí? Se le da como la prioridad. Los otros lo acompañan, pero él es el que está diciendo el Kadish. La primera vez que aparece la palabra Kadish y Atom, Kadish de los huérfanos, que es como lo llamamos nosotros, en el mundo sefaradí no se llama así, fue en el Mahzor Vitri, que nosotros ya sabemos qué es. ¿Se acuerdan qué es el Mahzor Vitri? En realidad es el Sidur que hizo uno de los alumnos de Rashi. Se llama Mahzor Vitri, es el primer compendio completo de Tefilot. Entonces, la diferencia entre la Ashkenazí sefaradí, Beitzmach Purkaneh Karem Shige, el anhelo de la llegada del Mashiach, eso en el rito sefaradí. Hay otra diferencia muy simbólica cuando se dice, ¿se acuerdan que en el Kadish en un momento se dice Brihu?
En el mundo ashkenazí se dice Brijú, en el mundo sefaradí se dice Amén. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y también en el mundo sefaradí se acostumbra que todos dicen juntos el Kadish. ¿Se acuerdan que dije también que la tefilá en el mundo sefaradí es bella porque todos participan? No hay un Hazán que lidera, el Hazán sí, lidera, pero todos cantan juntos. Eso es algo muy bello. Y hay un Kadish que no conocemos mucho, que se llama Kadish Leidhata, que es un Kadish que se dice muy pocas veces porque tiene que ser una fecha apropiada, cuando se hace un funeral en el cementerio y es un día que no hay tajanún, o en un día que no hay nada especial, se dice ese. Es un Kadish muy largo, en general no lo dicen los deudos porque se le rompen los dientes y la lengua cuando lo tienen que decir porque son muchas palabras en arameo. Claramente el Kadish sefaradí tiene y hasídico, el Nusach sefarad y sefaradí, tienen un vínculo más con lo místico y la historia tiene que ver con los diferentes eh, acercamientos. El Kadish, obviamente, Ashkenazí es mucho más breve. En las fotocopias que yo compartí, está la diferencia de la Kedushá, ¿sí? Esta mañana conté que la Kedushá, ese texto, ustedes se acuerdan cuando vamos a la sinagoga que dice tres palabras, Kadosh, 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 y que en general se hace un gesto. ¿Cuál es el gesto? Uno se eleva. ¿Por qué se eleva? Algunos dicen que porque somos como los malajim, como los ángeles que están revoloteando alrededor de la corte divina. La Kedushá es una creación de los rabinos bella. ¿Por qué es bella? Para mí, porque está construida en forma de diálogo. El Sheliach Tzibur dice una parte, la congregación responde. El Sheliach Tzibur repite esa parte y la congregación sigue con otra. Y es un diálogo que trata de emular lo que la imaginación rabínica dice que está ocurriendo hacia arriba. ¿Sí? Por eso, el Kadish, perdón, la Kedushá, Ashkenazí y Sefaradí del Musaf es totalmente distinta. La Kedushá del mundo Ashkenazí dice en hibrid, Naritzha Benakdishá, te elevaremos, te santificaremos, como el secreto del diálogo de los Sarfei Kodesh, de los entes celestiales. No quiero traducirlo literalmente a propósito, que te elevan, que te santifican, como está escrito en tus profetas, Bekarazé, Zebe Amar, y cada uno le dice al otro, Kadosh, 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 Hashem Tsebaot, y la frase bella, Santo, 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 Dios de los ejércitos, Meloko Laaretz Kebodó. Su presencia está en toda la tierra. Recuerden que este es uno de los temas del hasidismo fundamentales. Dios no es un objeto, Dios no es una cosa que está afuera, sino Dios ocupa toda la tierra. Meloko Laaretz Kebodó o Ein Od Milvadó. No hay otro como él. No hay otro. No es que no hay otro como él, sino no hay otro. En el mundo sefaradí y en el mundo de los textos hasídicos, en especial, por ejemplo, el Sidur de Chabad, tiene una frase que es bella desde el punto de vista de el relato, ¿sí? Claramente los Ashkenazim lo sacaron, o porque no lo quisieron poner o que no tiene influencia, pero ¿por qué? Porque es más gráfico, ¿sí? Dice así, Keter itnu leja, una corona te entregarán, Dios nuestro, los malajim, que están reunidos por centenares hacia arriba, con el pueblo de Israel que está reunido aquí abajo. O sea, cuando nosotros rezamos en Musaf, ¿en qué nos transformamos simbólicamente? En malajim, por eso tratamos de volar. Hay diferentes formas de hacerlo, algunos, inclusive algunos hacen tres saltitos, ¿sí? En el mundo cabalístico algunos hacen tres saltitos como para despegarnos del piso y ser un poquito malajim. Entonces,
Fíjense lo bello que dice, Keterit nu leja, una corona te podrán, Dios nuestro. ¿Quiénes? Los malajim, los malajei y Asharet, que están reunidos hacia arriba, con tu pueblo que está reunido aquí abajo. Y Ahad, juntos, ¿juntos quiénes? Los de abajo y los de arriba. Es bella la imagen, es una imagen conmovedora. Kulam kedushá leja, todos juntos, una kedushá triplicarán para ti, como está escrito, al día de vieja, como dijo tu profeta, y ahora sí, kadosh, kadosh, kadosh. Esa parte es igual, pero tiene toda una frase que es como si fuera un diálogo bello, un diálogo, como dije, entre lo de arriba y lo de abajo. Un diálogo que tiene que ver con esta sensación de que nosotros cuando estamos rezando aquí abajo, estamos tratando de conectarnos con aquello que simbólicamente está allá arriba. No está allá arriba. Ustedes saben lo que dijo Gagarin después de dar la vuelta alrededor de la Tierra como el primer cosmonauta, ¿sí? Cuando le preguntaron, ¿qué vio arriba? Dice, no sé qué había arriba, pero a Dios no lo vi. Estaba haciendo propaganda comunista. En realidad lo buscó en el lugar equivocado, posiblemente. Bien, eh, la próxima vez que recen Musaf, van a ver esto y van a poder apreciarlo. Cuando el hasidismo estaba avanzando hacia diferentes lugares, desde Ucrania hacia diferentes lugares, hubieron lugares que se opusieron a eso y alguien dijo, no te preocupes, ya en algunas ciudades cercanas se están diciendo Keterit Nuleja, o sea, la amidad esta, la Kedushá esta ya está llegando a ese lugar. Bien, a mí me gustaría, con el tiempo que nos queda, porque no quería dejar pasar esta parte del ciclo sin hablar de estas diferencias. También quiero, en la hojita que repartí hoy, ¿pasó algo? No. Ah, me moví, me moví. En esta hojita que repartí hoy, que es una cabaná. La cabaná, que nosotros traducimos como intención, es una literatura mística judía muy importante. El gran hacedor de Cabanot es el Itzhak Luria, el Aria Kadosh, en Tzfat. Él escribe muchas Cabanot. Cabaná quiere decir en forma literal intención. A mí me gusta más entender la Cabaná como dirección. ¿Sí? Cuando uno dice una Cabaná está direccionando su alma hacia un objetivo. En este caso, las Cabanot se dicen antes de hacer una mitzvah. ¿Sí? Por ejemplo, antes de cubrirme con el talit, se dice, ahora vamos a leerla, Leshem Ihud, para unir dos cosas que tienen que ver con la divinidad, que me permita cumplir esta mitzvah, etcétera, etcétera, etcétera. Hay Kabanot que ya están escritas, hay libros de Kabanot, ¿sí? Los alumnos de Itzhak Luria, que él no quería que se escriban las Kabanot, porque escuché algo que es conmovedor. Le daba una cabaná para cada uno de sus talmidim. Cuando vos te pongas el talit, tenés que decir esta cabaná. Cuando vos prendas las velas, tenés que decir esta cabaná. Cuando vos digas el kiddush, tenés que decir esta cabaná. O sea, eran cabanot, lo que diríamos hoy en día, personalizadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la raíz de la mitzvah en cada uno de nosotros es diferente. A uno le conmoverá rezar, a otro le conmoverá ponerse los tefilín, a otro le conmoverá estar en la suká. Entonces, si a cada uno hay una mitzvah que le llega de una manera distinta, tiene que haber una cabaná especial para cada uno de ellos. El tema es que Luria, como dicen los grandes místicos, no veía los ojos de sus discípulos, veía el alma de sus discípulos. Entonces, porque veía el alma, podía acompañarlos de esa manera. Por eso cuando uno va a un rebe jasídico, el rebe te ve el alma. Sí, voy a tomar, voy a tomar. Bueno, hay muchas cosas que hay que compartir. Eh, entonces, en los libros de Chabad y en los libros Hasídico de Chabad, en los libros Sefaradim, hay Kabanot antes de cumplir una mitzvah. Hay Kabanot más cortas, Kabanot más largas. El ejemplo que yo siempre doy es con Sefirat Omer. Sefirat Omer en un Sidur Ashkenazí en general sí tiene Kabaná es cortita y la Brajá, ¿sí?
esto se dice siempre antes de la brajá. Las kavanot más bellas son para entrar en la mikvah. Cada rebe te invita a entrar en la mikvah poniendo tu alma en otro lado. Si algunos dicen que entrar en la mikvah es para adquirir conocimiento de Dios, otro es para, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas kavanot son los que hacen que la mitzvah tenga sentido. Si no, entrar en una mikvah es como entrar en una piscina. La kavaná lo que hace es transformar un acto teóricamente mundano en un acto que nos conecta. Voy a decir algo concreto. Cuando prendemos la vela de Shabbat, ¿sí? Antes, cuando se cortaba la luz, las mismas velas, en el mismo paquete, usamos dos para prender para Shabbat y otras por si se cortaba la luz. Las velas son las mismas. ¿En qué cambia? En la cabana. Cuando uno no solo las prende, sino pone una intención. La tradición es que cuando uno prende las velas, también reza por sus seres queridos, etcétera, etcétera. Eso es lo que marca la diferencia. Fíjense lo que dicen las brajot de las velas de Hanukkah, que son más mundanas todavía. Dice, estas velas no las podemos usar para nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son sagradas. ¿Cuándo son esas velas sagradas? Cuando decimos la braja. Antes son velas mundanas, son velas que no hay diferencia entre una cosa y otra. Entonces, el mundo cabalístico lo que dice es que la realidad está graduada por Sefirot, por diferentes emanaciones divinas, son 10 emanaciones divinas, la emanación más baja es la que se llama Malhut o Shejiná, que está entre los hombres, Shejiná de Yahen, de habitar entre las personas, es la parte, para decirlo en términos técnicos, inmanente de Dios, la parte que uno puede percibir de su presencia. Recuerden que cuando hacemos el Kabbalat Shabbat, la tradición dice que es un casamiento entre la Shejiná y Am Israel también. Y la parte más infinita es lo que se llama Ein Sof, ¿sí? Ein Sof, que no tiene fin. Entonces, lo que hacemos cuando hacemos una mitzvah es conectar lo más bajo con lo más alto. Fíjense qué poder nos da la tradición judía, que podemos no solo la influencia de arriba hacia abajo, sino la influencia de abajo hacia arriba. Todo esto que estoy diciendo tiene nombres técnicos en el mundo cabalístico, pero como no es una clase de cabalá, lo estoy sugiriendo nada más. Y las cabanot, de acuerdo a Luria, empiezan así. Leshem y Hud, ¿qué quiere decir Leshem y Hud? Para unir Kutsabrihu Ushejinte. Esto lo tenemos aquí. Kutsabrihu es Akadosh Barujú, el Ein Sof con su Shejiná. Y después dice una frase bella. Virgilu Urregimu. Todas empiezan así. Urregimu, Urgilu. ¿Sí? Son las mismas palabras al revés. Con temor y amor, con amor y temor. Cuando decimos temor, no es miedo, es reverencia. Reverencia. Es lo que dice Rambam. Hay dos formas de relacionarse con Dios. Cuando vemos el cosmos que Él creó y nos sentimos que somos chiquititos, ¿sí? ¿Qué sentimos? Temor reverencial. Cuando vemos una montaña, yo hago ese ejercicio cada vez que puedo, salgo a la terraza que está por acá y veo lo que Dios nos regaló con la montaña que tenemos enfrente, que no es una gran montaña todavía, pero sentimos esa proporción. Y después dice, cuando vemos eso mismo y reconocemos al Creador, ¿qué sentimos por Él? Amor. Si primero sentíamos reverencia, ahora sentimos amor. Entonces, con amor y reverencia, y después ahora dice para unir las letras del nombre divino, ¿sí? Yud Kei Bab Kei, que es el nombre de Dios sin mencionar el nombre de Dios, en el nombre de todo Israel. Aquí hemos venido a rezar la oración de Shaharit, que Abraham, nuestro padre, estableció, junto con todos los preceptos que contiene, para fijar su raíz en un lugar alto, para proveer Nahat Ruach. Ustedes conocen la palabra en Yiddish, najes, que tengas muchas najes. Es esto, Nahat Ruach, que quiere decir que tengamos paz interior. Cuando decimos que tengas naje de tus hijos, quiere decir que no te vuelvan locos, sino que puedas tener, se traduce como satisfacción, pero es paz, una satisfacción de paz interior. Ruach, ¿para quién? Para proveer Nahat Ruach, ¿a quién?
al Creador y para cumplir la voluntad de Él. Y que el favor de Hashem, nuestro Elohim, esté entre nosotros y en las obras de nuestras manos. Muchas de estas cosas tienen que ver con versículos de diferentes lugares, ¿eh? Está compuesta como un collage de versículos. Cuando lo leemos así no nos damos cuenta, pero es una forma medieval de escribir, trayendo cosas de otros autores. Y por el favor de Hashem Elohim, la obra de nuestras manos sea establecida, la obra de nuestras manos sea establecida, ese es el fin de uno de los salmos, el Salmo 90, si no me equivoco. Y aquí que acepto, y esto es bello, antes de empezar a rezar en el Sidur Sefaradí, dice, para poder empezar a rezar, tengo que cumplir la mitzvah de Beabta le reajá camoja, ama a tu prójimo como a ti mismo. No puedo empezar a rezarle a Dios si no tomo conciencia de que tengo que tener una buena, positiva relación con el prójimo. ¿Se acuerdan de ese ejercicio que hacemos en Yom Kippur? Antes de decir el Kol Nidre, nos perdonamos, ¿sí? Esto es lo mismo, cada vez que rezamos en comunidad, antes de empezar a rezar, ojalá que yo pueda cumplir con la mitzvah de Beabta le reajaca moja. Y yo quiero decir algo que ocurre. Cuando uno tiene un minyan con el que reza habitualmente, se crea una camaradería que no se puede explicar. Es casi una hermandad. Uno de los miembros de nuestro minyan dice, parecemos alumnos de la escuela media, porque cuando llegan se van, a veces hablan demasiado, pero bueno, es otra cosa, pero se va construyendo un vínculo cariñoso y cuando uno no viene, todos preguntan por qué no viene, ¿sí? Se crea esa hermandad que no es impostada, es algo que se da o no se da. Y en el minyan, de tanto vernos, de tanto compartir, yo estoy seguro que Gerardo está por ahí también y otras personas más, sabe de lo que estoy hablando, que es una experiencia linda. Esta idea de antes de empezar a rezar, decir, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo la amo. A mí me conmueve. Me parece bello que nuestra tradición nos dice, ojo, antes de pensar que estás elevado reuniéndote con Dios, ojito, primero tenés que estar bien aquí en la tierra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí, amo a cada uno de los hijos de Israel como mi propia alma y en gran manera. Y aquí que dirijo mis labios a orar ante el Rey de Reyes, el Akadosh Barujú. ¿Cuándo puedo decir que voy a orar ante el Rey de Reyes? Cuando ya acepto que amo a mis hermanos y hermanas aquí. Bien, como queda todavía un poquito de tiempo, yo había propuesto que iba a entrar en la estructura de la tefilá, pero les mentí. No, quiero que veamos algo antes de eso para poder entrar, que es un otro. Bien, dijimos que la tefilá tiene 4 partes, ¿sí? Dijimos que la primera parte son las Birkotas Shahar, las bendiciones de la mañana, bendiciones muy mundanas, bendiciones que antes se hacían en la casa de uno, ahora se hacen colectivamente y están escritas en el Sidur. Antes no había Sidurim, entonces la gente tenía que acordarse. ¿Y cómo eran esas bendiciones? Por ejemplo, cuando se decía, Oter Israel Betifará, que envuelves al pueblo de Israel con tu gloria, era cuando la gente se ponía el turbante. Eran cosas prácticas. Cuando la gente pisaba la tierra, decía, bendito eres tú, Rocaret Salamaim, que fijaste la tierra frente al agua, que tenemos tierra firme en la que nos ponemos de pie. Cuando la gente se levantaba de estar acostado a ponerse, decía Zokef Kefufim, que enderezas a los doblados. ¿Sí? Y así, o por ejemplo, Malvish Arumim, que vistes a los desnudos. ¿Cuándo decían eso? Cuando se ponían el chaleco, cuando se ponían la camisa. O sea, son oraciones que ahora las decimos como una lista a la mañana, pero tenían lugar en la vida cotidiana. ¿Sí? O sea, es el despertar del aspecto más básico, el aspecto físico. Abrir los ojos, darnos cuenta que estamos despiertos, darnos cuenta que este mundo tiene reglas fijas, no como los sueños, donde en los sueños puede pasar, sale volando una silla. ¿Sí? En la vida real, si sale volando una silla, alguien la tiró o algo pasó. Esa es la primera parte. La segunda parte es la que se llama Pesukei de Simbra.
que empieza o termina con el Baruch Sheamar. Baruch Sheamar es bendito aquel que dijo y el mundo fue creado. O sea, reconocemos el valor de la palabra. Así empieza el Bereshit. Bereshit bar Elohim et hashamayim et haaretz, vayomer Elohim. En el principio Dios creó el cielo y la tierra y dijo Dios. Ese dijo Dios es la forma de estructurar la realidad, la forma de dar sentido a la realidad. Esa es la segunda parte, que ya nos elevamos, ya no es el mundo físico, ya nuestra habla, nuestra capacidad de hablar es un escalón más allá. El tercer bloque es el Shema Israel, es reconocer, entre otras cosas, la presencia divina, Dios como creador, es la capacidad de entender que todas las cosas tienen una unidad, Shema Israel, oye Israel, Hashem Ejad, es uno, ¿sí? Y nosotros somos uno, y quien viste talit a la mañana toma las 4 puntas del talit para unir los 4 puntos cardinales, para unir todos los aspectos de la realidad, y a mí me gusta decir en un salto jasídico, para unir los aspectos de nuestra personalidad que a veces están fragmentados. ¿Cuántas veces en nuestra vida pasamos de la ira a la alegría, de la frustración a la satisfacción, ¿sí? En cuestiones de segundos? Entonces, en un momento tomamos las 4 puntas para unirnos. Y por último, el Shema es oír, ¿sí? Y por último, la midá, en la que fíjense el dibujo, vamos de abajo hacia arriba, y hacia dónde nos lleva es como una escalera. Interpretó muy bien el Notebook LM esto, él lo llama el viaje, la escalera, el Kadish, en lo que nos va, como dije antes, marcando los momentos de quiebre para avanzar. Empezamos en nuestra realidad física y cotidiana, ¿sí? Gracias que me despertaste, gracias que puedo ver, gracias que puedo diferenciar el día de la noche, gracias que tengo una ropa para ponerme. Si en el mundo vivimos nosotros, la ropa no tiene valor. ¿Sí? Eh, es muy difícil entender el valor que tenía la ropa para nuestros antepasados. Recuerden esa pregunta que se hacían en Europa: ¿qué se hace con la ropa de una persona muerta? ¿Se tira? ¿No se tira? Bueno, depende qué cosa. Los zapatos se acostumbra a desecharlos, la ropa se puede donar, ¿sí? O, por ejemplo, ¿qué se hace cuando uno está de duelo, rompe su ropa, si la puede coser o no? Ahora se desecha. Hay autoridades que decían, la gente tenía una o dos camisas. Recuerden en generaciones anteriores cuánto tiempo una persona tenía un buen abrigo. A lo mejor toda la vida. Hoy los abrigos son de temporada. Los compras en este invierno y para el próximo invierno ya están deshilachados, lamentablemente. Pero empieza con cosas cotidianas, ¿sí? Eh, con los zapatos hay toda una historia mucho más compleja. También las personas tenían un par de zapatos o un par de botas, y las botas representaban, cuando uno caminaba, sabían quién estaba caminando. Entonces, en los pueblos donde la gente era muy cercana, una de las teorías es que si vos le dabas tus zapatos a otra persona, lo que se dice es que está caminando en tu destino, ¿sí? En realidad, desde el punto de vista, sin hacer ningún análisis metafísico, sin hacer ningún análisis trascendental, lo que está haciendo es marcando pisadas a alguien que ya no está en este mundo. Entonces la gente también tenía su prurito, era como, ¿qué pasa aquí? ¿No? Eh, en la antigüedad se descartaban, se quemaban, se tiraban, lo que sea. Ahora también hay personas que cuando una persona fallece tiene zapatos sin estrenar. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a tirar? ¿O zapatos que no se usó? Hay autoridades rabínicas contemporáneas que dicen, no, si hay alguien que puede beneficiarse de eso porque no tiene, es mejor entregarlos. Pero la raíz tiene que ver con la interpretación mística, o, voy a decir una palabra más fuerte, supersticiosa, ¿sí? O de ese estilo. Entonces, el viaje que vamos a ver tiene que ver con esto. Yo dije que la tefilá de la mañana tiene 4 partes. Vuelvo a insistir porque esto vamos a ver. Las birkotas yaja, las bendiciones de la mañana, los pesukei de Simbrá,
que nos va preparando para llegar al Shema, y por último la Midá. El Shema escuchamos y la Midá hablamos. Sí. En la Torá la D está más grande, Ejad quiere decir uno, y para que nadie se confunda y diga algo que la D se puede escribir muy parecida a la Reish, y en vez de decir Ejad, decís Ajer. Dios es uno y el otro sería Dios es otro. O sea, como tener otro Dios, es una forma distinta. Bien, eh, esto es algo que está subyacente, es algo que si uno agarra un sidur común no lo encuentra. ¿Sí? Los místicos dicen que el mundo fue creado en 4 etapas y tiene que ver también con las sefirot, pero no vamos a hablar de ellas. Las 4 etapas tienen que ver con etapas que cualquier creador tiene. Voy a darlo en el mundo general para después pasarlo al mundo místico. Cuando alguien quiere crear, el primer movimiento no sabe lo que va a crear. ¿Sí? Un arquitecto dice, bueno, me pidieron hacer una plaza. ¿Cómo va a hacerla? Me pidieron hacer algo. ¿Sí? O si él quiere diseñar algo, todavía no sabe qué quiere. Va a ser una plaza, va a ser una casa, va a ser un mall, va a ser... No sabe, sabe que tiene un deseo de crear. Esa es la primera etapa, el deseo de crear. La segunda etapa es ya quiere crear esto. Supongamos que es una plaza. Ahora tiene que preguntarse cómo va a ser esa plaza. Va a ser cuadrada, redonda, con agua, sin agua, con árboles, sin juegos infantiles, etc. La tercera etapa es hacer los planos de esa plaza. Y la cuarta etapa es hacerla. ¿Sí? Esto es lo que se llama este proceso. Atzilut, el ser puro, lo divino, quiere hacer algo. El segundo es la Briá, ya sabe qué es lo que quiere hacer. La tercera parte es la formación de eso que quiere hacer. Y la última es la Asiá. Cada una de estas palabras tiene que ver con lo que yo estoy diciendo. Es hacer la cosa concreta. Si nosotros pensamos, el mundo en este sentido empieza desde arriba. El Dios infinito desea algo, Dios deseó algo, después pensó que, después lo diseñó y por último lo creó. La tefilá tiene el camino inverso. ¿Se acuerdan que yo dije? Empezamos por lo mundano y vamos subiendo. ¿Sí? Los 4 mundos, el mundo de Atzilut, desde arriba hacia abajo, de emanación, de briá, creación, y etzirá, formación, hacia acción, en la tefilá es al revés. Vamos desde lo más concreto hacia lo más abstracto. Salman Shacher Shalomi, que fue un gran líder de lo que se llama el movimiento neo-jasídico, alguna vez voy a dar una clase sobre eso, porque se llama neo-jasídico y no jasídico. Él era Chabad y se fue de Chabad y creó toda una corriente contemporánea. Él decía que cuando era chiquito, su instructor de tefilá en Chabad les iba enseñando en qué tenés que pensar, qué tenés que meditar, en qué aspecto de la divinidad en cada uno de los segmentos. En este segmento tenés que pensar en Dios de esta manera, en este segmento en otro, en otro, en otra, hasta que en algún momento tuvo que decirles lo de la midá. Y él les dijo, en la midá yo no les puedo decir. Acá cada uno tiene que dar su paso solo. Y a mí me gusta esa idea porque antes de decir la midá en Shaharit, decimos, Moisés y el pueblo de Israel frente al mar, a ti cantaron, y termina siendo Gaal Israel, Redentor de Israel. Inclusive en muchas comunidades el Hasán no dice Gaal Israel, sino dice Gaal Israel, como para que el pasaje ese sea suave. Y para mí ese es un momento sublime en la tefilá. ¿Por qué? Porque ya habíamos leído Shirat Hayam, el cántico del cruce del mar, y ahora estamos nuevamente frente al mar, y ahí hay que arrojarse solo. Ahí nadie te puede acompañar. La midá es una experiencia personal. A tal punto que siempre, ya lo dije varias veces, pero quiero recordar una enseñanza bella. Estaba muy entusiasmado, se ve que mi fervor hizo perder el hilo. La ¿Eh? energía. Estamos frente al mar
y cada uno tiene que decir su amidad, ¿sí? Y vuelvo a repetir algo que a mí me gusta mucho del Baal Shem Tov, que él dice, vamos entonces con la idea de que estamos frente al mar, tenemos que arrojarnos al mar, el mar tiene que abrirse, tenemos que tener ¿qué para que se abra el mar? Emuná, tenemos que tener fe, ¿sí? Ir hacia adelante. Y en ese momento el Baal Shem Tov dice algo que yo amo. Dice, si ves a alguien que está gesticulando mucho durante la amidad, nunca te burles, porque es como una persona que está nadando de una orilla a otra y está haciendo las brazadas y los movimientos necesarios para no ahogarse en el mar, ¿sí? Hay que atravesar el mar, hay que atravesar el agua, hay que llegar a la otra orilla. Entonces, fíjense cómo está diseñado, cómo están diseñados los 4 momentos de la tefilá. Y fíjense cómo lo hace, hacia arriba, ¿eh? Está bien diseñado. Nos despertamos, se despierta nuestro cuerpo en el Olam Hasia, en el mundo de las cosas concretas, las bendiciones matutinas. Decimos un Kadish, ¿sí? Después de decir, por ejemplo, el Salmo 30, Kadish, subimos un escalón, que llegamos a los Pesukei de Simbrá, que es donde decimos Baruch Shamar, bendito aquel que dijo y el mundo cobró su existencia, y hay muchas formas de la palabra Baruch, no voy a decir cuántas, cuando profundicemos, si seguimos así dentro de unos 10, 15 años vamos a llegar, vamos a ver cuántas veces dice Baruch, claramente los sabios dicen que tiene una intencionalidad. Ahora los que están en casa o mañana se fijan. Entonces, segundo, el cuerpo. Perdón, uno, el cuerpo. Segundo, el corazón, los sentimientos, Pesuqué de Simbrá, despertar emocional, dicen ellos. Tercero, el Kadish. Perdón, tenemos un Kadish. Tercero, la mente, el despertar de la mente, cuando decimos el Shema. Reconocer que hay una entidad que es Ejad y que todos formamos parte o todos estamos conectados con eso, es un ascenso. Y por último, el Olam Atzilut, el mundo de la emanación, la amidad, la unión espiritual con Dios, que esa nadie puede ayudarnos a hacerlo. Esto es lo mismo, pero en una tabla. Fíjense, el primero es cómo está construido el mundo, el segundo el nivel del alma que está comprometido, el tercero, ¿se acuerdan que yo dije que los rabinos dan 2 justificaciones de cómo es la estructura de la tefilá? O que los patriarcas lo dijeron como para darle importancia a los patriarcas, o siguiendo el ritmo del Beit Hamikdash, siguiendo el ritmo del templo de Jerusalén. Ahí lo que dice es cuáles son las partes del templo de Jerusalén. El atrio de las mujeres, el atrio de los hombres, el atrio de los sacerdotes y el Kodesh HaKodashim. ¿Cuál es el Kodesh HaKodashim? La Amidá, ¿sí? El lugar más interno y más sagrado. Entonces, al lado dice cuáles son cada una de esas cosas. ¿Cambiamos ya? Bien, esto es un cuadro que trata de alguna manera lo mismo, pero esta es una imagen cabalista muy bella. Es el nombre inefable de Dios, el nombre que no se puede mencionar, Yud-Kei Vav-Kei, como se dice, pero si está dibujado así, ¿qué parece? Una figura humana, ¿sí? La idea de la relación del cosmos con el microcosmos. Esta es la cabeza, los brazos, el torso y las piernas. Entonces, las piernas, que es lo que está más apoyado en el mundo, es el Olam Hasia, las emociones, Olam Yetzirah, lo más intelectual, Olam Abriá, los hombros, etc. Y por último, Atzilut, la emanación divina. Hay una enseñanza mística muy bella, que esto representa la conexión del cielo y la tierra. Hay 2 letras Vav, perdón, hay 2 letras Hei, una letra Yud y una letra Vav. La letra Yud es un puntito
es el Ein Sof, es lo imposible de describir, es lo imposible de concebir, es lo imposible de pensar. Pero ese Ein Sof quiso tener vínculo con el mundo, y esto está representado por la letra Hei, y dicen que la letra Hei representa la mano, que es un recipiente. Si nosotros damos vuelta a la letra Hei, es un recipiente para recibir la luz divina. La Vav en Ibrit, ¿para qué sirve? Por ejemplo, la Vav en el lenguaje hebreo es la letra de la conexión, la I, y es lo que conecta el mundo espiritual con el mundo material. Y la otra letra Hei también es el mundo que necesita ser un recipiente. ¿Sí? Y en la tefilá ocurre esas cosas, no nos damos cuenta, pero está estructurada de esa manera. Les estoy contando secretos que a mí, en lo personal, me llevaron muchos años conocerlo, porque nadie te lo enseña esto, ¿sí? En general. Bien, volvemos un poquito a poner foco en cada uno de estos momentos. El Olam Asiá, el mundo físico, el aspecto del alma, el Nefesh, cuando hay diferentes partes del alma, y dijimos el atrio de las mujeres, que uno tiene que estar purificado para llegar al Beit HaMikdash. Recuerden que en las sinagogas de origen hasídico, ¿cuándo se va a la mikvah? No, las personas, todos los días. Hay hasidim que todos los días antes de rezar van a la mikvah. No, todos los días. Nosotros vamos a la mikvah. A mí me encanta la costumbre esa. Antes de las fiestas me encantaría ir antes de cada Shabbat, pero nunca llego o no me hago el tiempo. Es culpa mía. Pero hay hasidim que van todos los días a la mikvah. O sea, hacen este proceso de purificación. También. Pesukei de Simbrá, nos estamos acercando al mar, ¿sí? Dentro de los Pesukei de Simbrá está Shirat Hayam, el despertar del corazón. Ya el aspecto del alma no es el Nefesh, sino es el Ruach, ¿sí? Y el espacio es el atrio de los hombres, o sea que vamos avanzando. Miren qué lindo que lo hizo, ¿no? Bello. Olama Yetzirá, el mundo de la formación. Dije el mundo de la formación es ya el mundo en el que ya se sabe qué es lo que se quiere crear. Esto es Pesukei de Simbra que dimos, que empezó a tener el formato, ¿sí? Olama Briá, el mundo de la creación. El enfoque tiene que ver con lo superior. Ya estamos en el Shema, Yotzeror, creador de la luz. El tema principal del Shema de la mañana es el despertar del mundo, pero también el despertar de nuestra alma, también el despertar de la creación, ¿sí? Es bello el texto, era mucho más breve antes. Yo conté esta mañana, los rabinos fueron metiéndole muchas cosas y se hace una brajá de muchas páginas. Antes era Yotzeror y alguna cosita más, nada más. El tema de la, perdón, ha ido creciendo, pero el tema de la luz es un tema omnipresente. Bien, el aspecto del alma es el más superior, la Neyamá, y ya estamos en el lugar de los Koanim. Esta es la repetición de lo anterior. Y por último, el Olam Hatziut es la trascendencia total, más allá del ego en el mundo hasídico. La idea es tener Debekut quiere decir adherirnos a Dios. Yo conté la semana pasada que esa adhesión tenía que ver con mantener nuestra conciencia personal o con olvidar nuestra presencia personal, sentir que somos uno con la realidad. Es lo que se llama Hayá o Yejidá en el mundo místico. Y por último estamos en el Kodesh HaKodashim, en el lugar más sagrado, que ¿quién podía entrar a ese lugar antes? ¿Cuándo? No, el Cohen Gadol, solo el Cohen Gadol. Solo en Yom Kippur, una vez al año podía entrar. Y simbólicamente, ¿cuándo entramos nosotros? Cada vez que decimos la mida. Tenemos, de esta manera, parecería ser que estamos por sobre el Cohen Gadol, porque cada vez podemos entrar a el Kodesh HaKodashim. No es casual que vamos para atrás, después vamos para adelante. Estamos entrando en un lugar, porque ¿con quién vamos a hablar? Con el Akadosh Baruj Hu. A mí me gusta decirle el Mekor Haim, la fuente de la vida. Bien, y después tenemos que tener el descenso. No podemos estar siempre ahí arriba, ¿sí? La vida no es estar siempre arriba. Hubo un proceso de
ascenso y ahora un momento de descenso. Es como haciendo el paralelismo con quien hace ejercicio, tiene que haber precalentamiento, el momento de ejercicio máximo y después de elongación, tiene que estirarse, tiene que descender a la cantidad de pulsaciones apropiadas, etc. Bueno, también eso. Después de alcanzar el clímax espiritual en Atzilut, el Shaharit nos guía de regreso hacia abajo a través de rezos como el Kadish final y el Aleinu. El propósito del descenso es llevar la luz, la claridad, la inspiración obtenida en los mundos superiores hacia nuestro mundo físico. O sea, es como que vamos a capturar algo y lo traemos aquí. Fíjense todas las cosas que pasan en la tefilá, a veces sin darnos cuenta. Bien, eso es. Hay muchos otros temas que me encantaría que veamos en el futuro. Para esta misma clase me quedaron 2 PowerPoint que no los vamos a ver. O sea, tenemos un montón de cosas para seguir estudiando juntos, por suerte. Esa es una de las bendiciones que tenemos de estudiar en comunidad. Y ya estamos puntuales, la hora es casi la hora que corresponde. Después de hacer un par de semanas de pausa, vamos a venir con otro tema que tiene que ver con ideas, volver a ideas, y después seguramente en algún momento del año vamos a volver con aspectos espirituales ya, no tanto técnicos de la tefilá, sino espirituales. Nos quedó profundizar en el Shema, nos quedó profundizar en la Midá, nos quedó también el tema de Keva y Kavaná, el tema de lo fijo y lo creativo, y hay un tema que a mí me maravilló, que aprendí este año, que tiene que ver con las metáforas que a través de la historia hicieron los maestros rabinos sobre la conexión y la tefilá. Cómo utilizaron elementos de la tecnología de su época para hablar de la tefilá. Eso lo vamos a ver posiblemente en el futuro.